¿Qué onda Warriors? Aquí Javi Wario, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad hablaremos de una pequeña filtración que tuvimos horas antes de la revelación del tráiler, además de muchos detalles que nos ha dejado este gameplay tráiler, teorías y más. Ponte cómodo que hay mucho de qué hablar, sin más que decir, comencemos. Vamos a comenzar por lo de la miniatura de este video. Un usuario de Reddit, horas antes de la revelación del gameplay trailer de Mortal Kombat 1, para ser exactos 6 horas antes, nos dice que disfrutemos de Kenshi, el cual es un miembro de los Yakuza, tiene tatuajes y aún no está ciego. Esto obviamente coincide totalmente con lo mostrado en el tráiler. Nos comenta que no habrá más personajes de la saga 3D revelados el día de hoy, que solo revelarán a Kenshi, cosa que terminó pasando. Y luego nos habla de que aparecerá el escenario de la mansión de Johnny, mostrándonos el enfrentamiento de este último con Kenshi en ese stage. Pero luego, y aquí viene lo interesante, nos comenta que estemos expectantes pues veremos a Li Mei muy pronto. Para la gente nueva que no la conoce, ella debutó en Mortal Kombat Deadly Alliance, siendo una habitante del Outworld. Es una chica valiente y de corazón puro, que no duda un segundo en tomar las armas y hacer lo que sea por su pueblo. A lo largo de la historia se la mostró como una heroína trágica. Aquí en pantalla tienen todas sus apariciones. También estuvo presente en la película animada luchando contra Sonya. Para aquellos que me están conociendo recientemente, ella es mi personaje femenino favorito de toda la saga de Mortal Kombat. La quiero al mismo nivel que Striker. Inclusive, la habrán visto siempre al final de mis videos cuando saludo a los Warriors del canal. Ella siempre está ahí, por lo que su regreso me haría explotar en hype. Ojalá y se termine dando, que todo parece indicar que sí, ya que otro leak por el usuario mart-d-w también nos confirma la presencia de Li Mei en el roster, además de que nos comenta de que no tendremos la cripta. De esto me explayaré más adelante. No habría nuevos personajes y tampoco estarían los Combat Kits, los cuales supuestamente serían asesinados por una versión titán de Kitana en otra dimensión. Shang Tsung también sería un titán en este juego. Por otro lado, nos menciona que los fans de la era 3D no tenemos que preocuparnos por tener representación jugable. Esta filtración sí tómenla con pinzas, ya que se me hace extraño que no haya nuevos personajes. Aún así, quise compartirla con todos ustedes. Ustedes son jueces y dirán si es falsa o no. Pero una cosa es segura, muchas personas ya están dando a Li Mei dentro del roster finalmente. Muy bien, pasemos a lo siguiente, pero antes de continuar, agradecería mucho que dejaras tu like y suscripción. Es solo un botón, pero me ayuda muchísimo. En serio, muchas gracias. Luego de la revelación del tráiler, NetherRealm Studios invitó a varios influencers a probar la demo de Mortal Kombat 1, y con ello tuvimos varios gameplays grabados por los mismos y muchas cosas interesantes. Empecemos con los diálogos. Gracias a los diálogos pudimos confirmar al 100% las sospechas de muchos. Este Sub-Zero es Bi-Han, en su diálogo con Liu Kang podemos observarlo. Además, gracias a esto, podemos ver que Sub-Zero tiene intenciones malvadas o de codicia, pues busca la manera de hacer que su clan sea el más poderoso de todos. Incluso en otro diálogo con Liu Kang, vemos que quiere entrar al Templo de los Elementos, ya que Liu Kang esconde algo ahí, y pues Sub-Zero lo quiere para su clan. Como sabemos, Sub-Zero ya había entrado al Templo de los Elementos a robar el amuleto de Shinnok en Mortal Kombat Mythologies, por lo que en esta línea temporal puede ocurrir lo mismo, que veamos a Sub-Zero intentando tomar el amuleto de Shinnok de este Templo de los Elementos. Por cierto, varios decían que Raiden traía consigo el amuleto de Shinnok en su cintura, pero no, lo que trae es el amuleto que tuvo en Mortal Kombat 9, aquel que se le rompía al llevarlo a aquel futuro donde ocurría el Armagedón. ¿Tendrá alguna utilidad en esta línea temporal o simplemente será decoración? Volviendo a Sub-Zero, en mi reacción había notado que cuando Liu Kang aparecía, Scorpion hacía una reverencia ante su presencia, pero Sub-Zero no lo hacía. Es más, es como que se mostraba molesto porque apareciera Liu Kang. Tal vez parece que Bi-Han también seguirá los malos pasos en esta línea temporal. Ahora, ¿esto es suficiente para volver como Noob Saibot? Sinceramente lo dudo.
creo que será un Sub-Zero malo simplemente. Otro diálogo interesante ocurre entre Liu Kang y Kitana, el cual le dice que mantenga a Jade cerca de ella, pues es importante para su futuro. Esto confirma a Jade como un personaje jugable o cameo. Para nada, tranquilamente puede ser una mención y ya, pero sí es interesante que la mencionen de esta manera. Ahora con esto de que Bi-Han es Sub-Zero en esta línea temporal, muchos fans están pensando que quien está debajo del manto de Scorpion, esta vez, sería Kuai Liang. Así es, el hermano menor de Sub-Zero. Esto es algo que no suena tan descabellado. Recordemos que varios personajes tendrán un origen diferente. Quizás en esta línea, Hanzo nunca se convirtió en Scorpion, y el que tomó el manto de alguna manera fue Kuai Liang. Suena descabellado, pero mientras más lo piensas, toma cierto sentido. Quedará a esperar para descubrir su identidad. Con los gameplays revelados, pudimos apreciar mejor algunos escenarios y ver algunos pequeños detalles. En la mansión de Johnny, pueden apreciarse 3 fotografías, en donde en una de ellas se ve a una chica joven. ¿Será esta su hija Cassie? Apenas llega a apreciarse, pero no creo que sea el caso, ya que Ed Boon ha dicho públicamente que los Combat Kids aún no nacen en este juego, por lo que no estarán, al menos no, en el roster base y en la historia. Otra cosa interesante que vimos es que hay una variante diferente del escenario del jardín de Sindel, donde podemos ver un trono, y en este está sentada ni más ni menos que Sindel. ¿Esto confirma que el personaje regresará como personaje jugable o cameo? No, pero sí está cerca, ya que tenemos su modelo 3D, por lo que es probable, aunque no sería la primera vez que creen un modelo 3D y lo desperdicien, ¿verdad? Deberemos esperar, pero también vemos otro trono a la izquierda de Sindel, donde vemos a Melina sentada. Muy posiblemente tengamos 3 tronos, y a la derecha de Sindel se siente Kitana. Deberemos ver más gameplay de este escenario, pero una cosa es segura, no es el mismo jardín de Sindel mostrado, pero se parece. Quizás sea su variante de día y de noche, pero aquí sea de día y tarde, quizás. En el escenario del T, también observamos un panfleto donde se ve a Su Hao. Hace un cameo en el escenario, pero no cameo como luchador. Algo que observamos también es que en el pecho de Goro podemos ver la cara de Onaga dibujada. Ojo con esto, ¿Onaga renacerá a través de Goro en esta línea temporal, como ocurrió fuera de cámara en la última trilogía? Sinceramente, creo que todos quieren ver a Onaga de regreso como el gran villano a derrotar. Una teoría que tuve, y que no sé si ha salido en otro lado, la verdad no lo recuerdo, es la cual dice que Onaga renacería a través de Liu Kang. ¿Recuerdan el diálogo de Liu Kang y Cetrion? Posees el fuego de Onaga. No soy pariente del Rey Dragón. Los mortales siempre son confiados. Aquí claramente nos da a entender que ambos comparten el mismo fuego, y Liu Kang sabemos que tiene una clara afinidad con los dragones, por lo que no sería para nada descabellado. Es más, sería una jugada inteligente para retirar a alguien tan poderoso como Liu Kang del tablero, y suena increíble que Liu Kang, el cual intentó hacer todo lo posible para que haya paz, al final fue él mismo el que provocó que todo se perdiera, pues Onaga nacería a través de él con un poder impresionante. ¿Les gusta esta teoría? A mí en lo personal sí. Aquí tenemos un vistazo al menú del juego, y si me lo preguntan, para mí luce increíble. A muchas personas no les gusta cómo se ve esta entrega, y su opinión es respetable. A mí personalmente me encanta cómo se ve, todo colorido, los escenarios lucen increíbles. Sinceramente Mortal Kombat 10 no me gustaba justamente por ser muy apagado, pero Mortal Kombat 1 se ve colorido y pacífico porque justamente es el mundo que Liu Kang quiere. Estoy seguro que más adelante todo cambiará a lo lúgubre y terrorífico que amamos, solo tienen que darle tiempo, no nos mostrarán todo de entrada. Seguramente los escenarios más terroríficos saldrán cuando nos enseñen a los villanos, y estoy seguro de que el menú será configurable. Podrás elegir cómo lucirá, si pacífico o terrorífico. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sumado a esto, cierta parte del público también se quejó de los gráficos mostrados en el tráiler, pues déjenme decirles que en el tráiler, por algún motivo mostraron una versión beta de los gráficos del juego, sin sombras y detalles, que hacen que luzca mejor. Aquí en pantalla tienen una comparativa de lo mostrado en el tráiler y lo que vimos ahora en los gameplays.
Claramente puede notarse la diferencia, así que no desesperen, aún no ha salido el juego, no ha salido la versión final. Créanme, este juego promete y mucho. Además del menú, pudimos observar que las torres regresan, aunque esta que vimos en la demo es precaria, ya que solo había 4 personajes para elegir. Vemos que cuentan con sus respectivos cameos. En cuanto al gameplay, cabe destacar que Sub-Zero puede realizar hasta 3 clones de hielo simultáneos, una auténtica locura. También, este recupera su patada hacia abajo que tenía como su variante de Cyber Sub-Zero en Mortal Kombat 9. Por otro lado, ahora los personajes pueden hacer burla en medio del combate. Esto se hace mediante un T-Bag, que es presionar hacia abajo rápidamente múltiples veces. Esto se considera una práctica tóxica en los juegos, ya que lo haces para burlarte de tu oponente, pues ahora Mortal Kombat sanciona esto, ya que quien haga T-Bag quedará en una animación de burla, y pues recibirá castigo al quedar expuesto, un agregado antitóxico, por lo menos para no usarlo en medio del combate, y que si lo usan, tengan su consecuencia. Ahora pasemos a hablar sobre la entrevista que le hicieron a Ed Boon, en la cual nos dice muchas cosas interesantes. Para comenzar, Ed Boon confirma que habrá entre 15 a 20 cameos en el roster base, y que vendrán más en el camino, incluso personajes que casi ni recordamos. La cripta volverá, pero no como la recordamos, sino como algo nuevo y diferente. Así que la clásica cripta será diferente y obviamente no será para nada lo que tuvimos en Mortal Kombat 11. Los héroes y los villanos comenzarán desde su origen y luego se convertirán en un nuevo arco. Aquí básicamente todo comenzará como siempre, por así decirlo, pero luego ya las cosas empezarán a ser diferentes. Múltiples villanos regresarán y habrá alianzas inesperadas. Esto de los villanos suena increíble, veremos quiénes serán estos. El ending de Liu Kang en Mortal Kombat 11 es el canon, sin embargo, él comete un error en Mortal Kombat 1 y todo sale horriblemente mal. Esto pega muy bien con la teoría que les comentaba de que Onaga nace a partir de Liu Kang. El combate Tag Team queda descartado. No habrá variaciones en esta entrega. El personaje tendrá un solo modo de pelea. Chess Combat, Puzzle Combat y lamentablemente Motor Combat quedan totalmente descartados de Mortal Kombat 1. Los personajes cameo no saldrán en el modo historia, solo los personajes del roster principal jugables. No habrá dobles fatalities, ya que Ed Boon considera que quedará como Mortal Kombat Armageddon, que el personaje queda parado por mucho tiempo esperando que lo rematen, y eso queda raro, así que lo descartaron. Lo que sí, como ya vieron, los cameos pueden hacer fatalities. Cole Young queda descartado y no llegará como personaje. No habrá harakiris. Lamentablemente el movimiento que termina con tu propia vida queda descartado. Regresan las brutalities. Pudimos ver en los gameplays que las brutalities están de regreso y funcionarían igual que en Mortal Kombat 10 u 11. Ahora yo me pregunto, ¿regresarán las friendship? ¿O volverán las animalities? ¿Y si el hecho de que esté todo más colorido es por el regreso de las animalities? Inclusive siento que practicaron la apariencia de las animalities con Nightwolf en la entrega anterior. Descartaron el harakiri, pero no dijeron nada de las animalities. Interesante, ya veremos en un futuro. Y bien Warriors, pensaba hablar de muchas más cosas, pero el video me quedó bastante largo, así que mejor lo cortamos aquí. Como ven, hay mucha nueva información. Próximamente estaré subiendo un video donde podrán observar todos los nuevos movimientos, X-Ray y Fatalities de todos los personajes de la demo, Kitana, Kenshi, Liu Kang y Sub-Zero, además de hablar sobre más leaks que salieron y que arrojan diferentes rosters. En ese video también hablaremos de los leaks anteriores, cuáles fueron desmentidos y cuáles siguen en carrera, además de la opinión de Ed Boon al leak de Amazon Italia. Así que suscríbanse que se viene muchísimo contenido de Mortal Kombat 1. Espero que les haya gustado el video, muchas gracias por ver. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias.
Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad. Este video es patrocinado por Kino Posting. Por favor suscríbete a su canal que tiene gran variedad de contenido de KOF, desde una sección dedicada a los más poderosos en KOF, otra a diferentes tops, entrevistas y mucho más. Te dejaré el link en la descripción para que puedas echarle un vistazo.